En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Y además de hacer esto, luego tenemos que tomar en cuenta a los demás, no solamente hermanos, sino judíos, gentiles y la iglesia de Dios, como él declara más adelante en este capítulo. Así que debemos tomar en cuenta cuál será el efecto en otras personas. ¿Cómo les afectará? Su conciencia. ¿Conviene? ¿Les edifica? Si no edifica, si al contrario de edificar, condena, destruye a la persona o a su fe o a su conciencia, entonces sencillamente no debo participar en esa actividad. Este es el principio que aprendemos en este párrafo que habla acerca de la idolatría nuevamente. Y la carne que ha sido sacrificada a los ídolos y ahora se ofrece como una comida. Primeramente, su conciencia es limpia, dicen los versículos 25 al 27. De todo lo que se vende en la carnicería puede comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque todo es del Señor, como todo alimento. Uno no se contamina espiritualmente por el simple hecho de comer carne que fue sacrificada a los ídolos. Esto no lo contamina a uno. Y por este motivo puede comer de todo lo que se vende en la carnicería. Recuerda, parte de lo que se ofreció a los ídolos era después vendido en el mercado, en las carnicerías. Y uno podía comprar de esto y comer de esto sin preguntar nada. La carne sacrificada a los ídolos en sí no está unida con la idolatría por naturaleza. La carne sacrificada a los ídolos estaba unida a la idolatría por la conciencia de la persona. Por tanto, un cristiano que entiende que el ídolo nada es en el mundo, la puede comer sin preguntar nada y tener una conciencia limpia, estar bien delante de Dios y en su propia conciencia. Porque la carne sacrificada a los ídolos, como todo alimento, es del Señor. Además, el cristiano puede comer en la casa de un incrédulo y tener conciencia limpia, sin preguntar nada en cuanto al origen de los alimentos que come. Este es el punto en el versículo 27. En lo del 25-26 es que uno va y compra en la carnicería y lo lleva a su propia casa y la come, sin preguntar nada en cuanto al origen. Uno, si es invitado a la casa de un incrédulo, de un pagano, también puede comer. Todo lo que le pone delante lo puede comer sin preguntar nada en cuanto a si viene de alguna adoración a un ídolo o no. Y tener la conciencia limpia. Pero también tiene que tomar en cuenta la conciencia de la otra persona. No solamente la suya propia. Y este es el punto en los versículos 28 en adelante. El cristiano no debe comer de lo sacrificado a los ídolos. En el caso que alguien le avise que se trata de algo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque aquel que se lo avisa creerá que el cristiano está aceptando la idolatría en tal caso. Por esto dice en el versículo 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces tendrá que decir, lo siento mucho, pero no puedo comer esto, por motivos de conciencia. No la suya, sino la conciencia de la otra persona. ¿Por qué? Porque esta verdad tiene que ser reconocida y declarada en las acciones del cristiano. Del Señor es la tierra y su plenitud. Y ustedes están diciendo que esto es de tal ídolo, y no lo es. Es de mi Señor, y por tanto no lo puedo comer. La conciencia afectada no es la del cristiano, sino la de la persona que le avisa del origen del alimento. Y el amor exige
no permite. El amor exige que mi libertad sea limitada por la conciencia de otro. ¿Por qué voy a ser limitado por la conciencia de otro? Por el amor. No es por el conocimiento me permite comerlo, pero el amor no lo permite, porque debo hacerlo todo para la gloria de Dios, dice Pablo, sin ser tropiezo, y el de hacerlo para la gloria de Dios significa no ser tropiezo para judíos, para gentiles, paganos, ni para la iglesia de Dios. Nuestra libertad es limitada, no solamente por lo que a nosotros nos edifica y nos conviene, sino también por el efecto que tiene en la iglesia de Dios y por el efecto que tiene en aquella gente fuera de la iglesia de Dios, religiosa y no religiosa. Debo procurar el beneficio, y el beneficio que está procurando uno es la salvación, la fe de todos, judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y cuando lo hacemos, estamos imitando a Pablo y a Cristo y todos sus imitadores. ¿Qué significa esto para nosotros, además de los principios que ya hemos considerado? Significa que debo tomar en cuenta el efecto de mis acciones en incrédulos, mundanos, sectarios y mis propios hermanos. Hay libertad en Cristo, pero es una libertad limitada. Debo estar seguro que incrédulos, mundanos, sectarios y mis propios hermanos podrán glorificar a Dios por mis acciones, a pesar de su conocimiento limitado. Yo puedo glorificar a Dios por mis acciones tal vez, pero podrán ellos glorificar a Dios con el conocimiento limitado que tienen. Debo estar seguro que no van a tropezar por mis acciones, por muy equivocado que sea el entendimiento que tengan. No quiero que tropiecen por mis acciones. ¿Qué valor tendrá decir? Pero estaban equivocados en lo que pensaban, su entendimiento era falto de entendimiento y por esto cayeron y se condenaron y por mi causa sí se condenaron, pero fue por falta de conocimiento de parte de ellos. ¿Les ayudará en el infierno esto? No, mi estimado, no les ayudará. Debo estar seguro que estoy imitando a Pablo y Cristo por ceder mi libertad para el beneficio de otras personas, a pesar de su entendimiento deficiente. Imagínese la condición en que nosotros nos encontraríamos si Cristo habría dicho, no hombre, yo no voy a ceder mi libertad por esa gente nada entiende. Debo estar seguro. Y entendamos, hermanos, cuando nosotros empezamos a quejarnos que me siento muy restringido, muy limitado por estas cosas, nunca vamos a sacrificar nosotros algo que se compare con lo que Cristo se sacrificó por nosotros. Nunca vamos a ceder derechos tan maravillosos como los derechos que Cristo se dio al venir a ser hombre y morir como hombre por nosotros. Debo estar seguro que mi propósito en todo es agradar primeramente a Dios, limitado por la ley de Cristo, pero agradar a todos, no buscando primero el beneficio mío, propio, sino el beneficio de otras personas. Esta enseñanza es importante, bien aplicable a lo que nosotros hacemos en cuanto a religión y moral y vida cotidiana en este mundo en el cual nosotros vivimos. Ahora espero que conteste por favor las preguntas sobre el capítulo 9, versículo 24 al capítulo 11, versículo 1. En el capítulo 11 y el versículo 2 entramos en una nueva sección del estudio. Una sección que trata abusos, manifestaciones de la carnalidad. Hemos estado considerando la carnalidad de ellos desde el principio de la epístola. Pero aquí se trata de ciertas manifestaciones específicas de esta carnalidad en determinados abusos, en el capítulo 11, 12, 13 y 14. En esta sección vamos a encontrar estos ejemplos específicos de la carnalidad de los cristianos en Corinto,
porque ellos estaban abusando de ciertos privilegios, dones que habían recibido de Dios. Aunque no se trata de rebeldía, porque dice en el versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, pero se trata de que estar abusando de privilegios que Dios les ha dado. Y recordemos que en el contexto anterior que acabamos de estudiar, el ceder los derechos para el beneficio de otras personas era vital y es manifestación de amor y la importancia del amor por encima del conocimiento. Y esto será muy importante también en estos capítulos 11, 12, 13 y 14, porque están abusando de ciertos derechos y violando otros principios. El primero trata de abusos en cuanto al orden de autoridad establecido por Dios. Leamos los versículos 13 en adelante al 16. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener el señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Dudo que sea posible dar suficiente énfasis al hecho de que el tema aquí en los versículos 3 en adelante de 1 Corintios capítulo 11 es el tema del orden de autoridad establecido por Dios. Si vamos a entender el significado verdadero de este texto y su aplicación debida a nosotros hoy en día, porque tiene aplicación debida a nosotros hoy en día, pero si la vamos a entender, tenemos que saber bien el contexto que él está presentando. El tema bajo consideración no es el velo. El tema bajo consideración no es la cubierta en la mujer. El tema que el apóstol Pablo está presentando es el tema de la autoridad. Dios ha establecido cierto orden de autoridad. Y el orden de autoridad establecido por Dios es que Dios es sobre todo, sobre Cristo, cabeza de Cristo, Cristo sobre el varón y el varón sobre la mujer. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo, porque el Hijo se sujetó voluntariamente al Padre. El Hijo tiene autoridad sobre el varón, y el varón tiene autoridad sobre la mujer. Todo este texto debe ser estudiado con esto en mente. Debo aclarar también que el hecho de que el varón tiene autoridad sobre la mujer no quiere decir que la mujer sea inferior en ninguna manera al varón. No se trata de superioridad ni de inferioridad. Dios y Cristo, ambos, son seres divinos. Ambos son parte de la deidad. Sin embargo, Dios ejerce la autoridad sobre su Hijo Jesucristo. Y así es también el varón y la mujer. Ambos son seres humanos y en Cristo somos uno. En Cristo no hay diferencia entre varón y mujer.
judío y griego, esclavo y libre. Pero la autoridad establecida por Dios es otra cosa completamente. Y según lo que Dios ha establecido, que es todo lo contrario de lo que los movimientos modernos femeniles quieren quitar la autoridad del varón y darla a la mujer, que es en contra de la voluntad de Dios, así como algunas culturas han dado la autoridad a la mujer sobre el varón. Esto es incorrecto, es contra la voluntad de Dios. Dios lo ha establecido, pero no se trata de la inferioridad de la mujer, ni que se le da derecho al varón a maltratar o abusar a la mujer de ninguna manera. En Cristo somos uno. Sencillamente Él está enseñando acerca de la autoridad. También debemos tratar de aclarar este asunto de afrentar la cabeza. Él dice en los versículos 4 y 5, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Recuerda que el problema que Pablo está tratando en este capítulo es la falta de respeto para el orden de autoridad establecido por Dios. Y esta falta de respeto para el orden divino fue manifestada en Corinto por algunas mujeres. Será posiblemente que, como les habían aprendido que en Cristo no había diferencia entre varón y mujer, es decir, en nuestra relación con Dios, en nuestra salvación, en nuestro acceso al Padre Celestial, todos somos iguales. Y tal vez habían malentendido esto de alguna manera. Pero el hecho es de que manifestaban la falta de respeto para el orden de autoridad que Dios había establecido. Y por esto, el asunto del velo o la cubierta en la mujer es introducido aquí en este capítulo. Esto es lo que él está atacando en el capítulo 11 y el versículo 5. Según la costumbre de los corintios, y fíjese bien, porque este asunto de costumbre va a ser muy importante, la mujer mostraba su sumisión bajo la autoridad del hombre por llevar el velo. Cuando no lo llevaba y andaba así en público, afrentaba a su cabeza, mostraba su falta de respeto para la autoridad del varón sobre la mujer. Que quede bien entendido que el tema es la autoridad del varón sobre la mujer. Cuando el varón encubría su cabeza, ponía cubierta en su cabeza cuando oraba o profetizaba, él estaba manifestando sujeción a otra persona que no sea Dios. Y así afrentaba su cabeza Cristo. Cuando la mujer en esta cultura no usaba el velo, no usaba cubierta en la cabeza, ella estaba manifestando falta de respeto para el varón, el orden de autoridad establecido por Dios. También, para entender todo este tema, es importante descubrir el significado legítimo, literal, del velo o la cubierta. La explicación del diccionario griego, es decir, el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, estas palabras fueron originalmente escritas por el apóstol Pablo en el idioma griego. Y el diccionario griego da la explicación de las palabras cubierta, del versículo 4, descubierta, del versículo 5, no se cubre y se cubra, en el versículo 6, cubrirse en el versículo 7 y cubrirse en el versículo 13 de este capítulo. Todas estas palabras vienen de la misma raíz, o sea, la misma palabra fundamental, que es kata-kalupto, que es un verbo griego, o del sustantivo o nombre kaluma. Y esta palabra quiere decir encubrir,
esconder, ocultar, según el léxico griego del Arndt y Gingrich. Y esto indica, la palabra misma indica, que se cubre algo completamente con el propósito de esconderlo. El propósito de la cubierta es cubrir algo completamente para esconderlo. El velo, según la Biblia. El velo, según las costumbres del tiempo de Corinto. El velo, según ese tiempo en el cual el apóstol Pablo estaba escribiendo, tanto la palabra como la costumbre, el velo o la cubierta, no era sencillamente una mantilla para la cabeza, como se observa hoy en día en muchas religiones que todavía están tratando de practicar esto. Es gente sincera, cree que deben seguir esta costumbre, pero se han equivocado en lo que es el velo. El velo no es un pañuelito puesto encima de la cabeza, en el cabello nomás. El velo es algo que cubre la cabeza completamente, y esto incluye el rostro. Y veremos la prueba de esto enseguida. El mismo diccionario griego explica las palabras con la cabeza cubierta. En 1 Corintios 11:4, que declara orando con la cabeza cubierta, así como con la cabeza descubierta en el versículo 5. Esta palabra literalmente quiere decir con algo colgando de la cabeza, como un velo. El velo es algo que se extiende para abajo, no es algo que sencillamente queda asentado en la corona o encima del cabello o la cabeza de una persona. Es algo que se extiende para abajo y cubre completamente. Cubre la cabeza, incluyendo el rostro. Ahora, esta es la explicación de las palabras en base al diccionario griego. Pero no queremos confundirnos y enredarnos solamente con palabras, sino espero que vea por medio de una ilustración bíblica que el velo en realidad es exactamente lo que las palabras nos están diciendo, para que usted vea que esta definición es la misma que la Biblia apoya. Veamos en 2 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 18, escribiendo a la misma iglesia en otra ocasión, y haciendo referencia al tiempo de Moisés. El tema, en este contexto, en los versículos 12 al 18 de 2 Corintios, es la diferencia entre el antiguo pacto, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, y todo aquel pacto antiguo, y su gloria, que fue manifestada sobre el rostro de Moisés. Cuando Moisés bajó del monte de Sinaí al recibir las 2 tablas, su rostro tenía un fulgor, una gloria. Y el contexto presenta un contraste entre esa gloria y el nuevo pacto con su gloria espiritual permanente. Vamos a ver qué dice el texto en 2 Corintios 3, versículos 12 al 18. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Fíjese bien, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, hablando de la ley y su gloria. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora fíjese bien, el velo es para cubrir, para esconder. Moisés puso el velo sobre su rostro, sobre su cabeza.
La misma idea es comunicada cuando hablamos de cubrir la cabeza. Cabeza no es solamente el cabello. Al contrario, incluye el rostro. El velo de Moisés, así como el velo figurativo sobre el corazón que menciona el texto, el velo sobre el corazón de los que no entendían el cambio del antiguo pacto al nuevo, eran velos que cubrían algo completamente. En el caso de Moisés, cubría su rostro. En el caso de los incrédulos, su entendimiento, o sea, su corazón está cubierto.